Les habla el evangelista Abelardo Rivera Villanueva desde la ciudad de Chicago. Gracias por esa introducción para estos medios, y voy a hacer una oración para poder traer hoy señales proféticas de los últimos tiempos, como una exhortación a la iglesia. Esto es para la iglesia, para los creyentes, para los que creen y para los que esperan para que despierten y puedan apercibirse de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de los tiempos que los profetas y en los salmos y a través de las escrituras desde Moisés se nos dijo que vendrían esos tiempos hace aproximadamente 3500 años. Señales proféticas de los últimos tiempos. Vamos a pedir la dirección de Dios, del Espíritu Santo, y que lo que traigamos en esta hora sea para poder edificar a la iglesia y para poder edificar a aquellos que no conocen, a aquellos que por primera vez escuchan. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te damos gloria en esta hora y pedimos, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue, que tu Santo Espíritu sea el que ministre en esta hora a todos aquellos, Señor, que necesitan oír una palabra que los pueda, Señor, traer a tu gloria, que los pueda traer a tus caminos, que los pueda preparar, Señor, para que tengan fe, esperanza, para que tengan amor y tengan la paz de Dios en sus vidas. En esta hora te pido, Señor, que me des, Señor, las palabras que yo necesito traer, que no sean palabras mías, sino que sean palabras que salen del mismo trono de la gracia, del mismo trono de la gloria, Señor, que sean palabras de vida eterna, porque tu palabra dice que no solo de pan físico vivirá el hombre, sino que necesita toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es todo el concilio de Dios que tiene que ser predicado, Señor, en esta hora en la que estamos viviendo. Ayúdame, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción, el que traiga, Señor, arrepentimiento, el que traiga, Señor, aquellas cosas, Señor, que tú necesitas ministrar, aquellos que tú dices antes de la fundación del mundo los predestinaste para que escucharan este evangelio, y cuando oyeran el evangelio de la verdad, pudieran ser sellados por medio de la promesa de tu Espíritu Santo. Eso te pedimos hoy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Una vez más, mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva y soy evangelista Esperanza de Gloria desde la ciudad de Chicago. Y en esta ocasión he preparado el tema que se llama señales proféticas para los últimos días, para los últimos tiempos, para los tiempos tan peligrosos en los que estamos viviendo. Cada día hay más evidencia que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más y más y más cerca. Y a esto a pesar de que la Biblia enseña que el día y que la hora nadie lo sabe. Eso dice Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 24. El día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, ni aún los ángeles. Entonces yo les digo en esta hora, en este mensaje que es exclusivamente para la iglesia, para que la iglesia despierte, para que la iglesia se aperciba, para que la iglesia entienda y empiece a entender, empiece a salir a compartir el evangelio de salvación. Porque el día y la hora nadie lo sabe precisamente. Y la iglesia parece que en vez de prepararse para este tiempo tan difícil, lo ha tomado como que solamente Dios sabe. Pero hay una cosa que está en las Escrituras que nos dice que todas las cosas que son reveladas, todas las cosas que Dios nos ha dejado por escrito, son para nosotros y son para nuestros hijos. Y Dios nos dejó ampliamente escrito a través de su palabra. Nos dejó muchos ejemplos de las señales que se manifestarían en los últimos días. Y nos las dejó como una advertencia para que despertemos
para que nos levantemos, para que seamos atalayas y seamos centinelas, que tengamos voz de trompeta, que demos la voz de alarma para anunciar, para amonestar, para reprender y para exhortar, pero primeramente a la iglesia, a los creyentes, porque su palabra dice que si mi pueblo, fíjese lo que dice la palabra, si mi pueblo, el cual clama mi nombre, el cual conoce mi nombre, si mi pueblo se apercibiera, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiera y se convirtiera, entonces dice, yo oiré desde los cielos. Pero el pueblo que conoce a Dios, Dios no está llamando a aquel que no conoce. Dios no está llamando al mundo que está totalmente perdido, que está siempre buscando las cosas de este mundo. No, Dios está llamando a la iglesia que se arrepienta, que nos arrepintamos de nuestras rebeliones y nuestros pecados y nos preparemos para la segunda venida de Jesucristo, porque Él nos dejó por escrito. Nos dice en su palabra, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Escucha lo que está escrito en esta escritura. No se turbe vuestro corazón. Los tiempos difíciles que vivimos, Dios ya los premeditadamente nos los dejó por escritos aquí. Y la iglesia tiene que percibirse, y la iglesia tiene que arrepentirse, y la iglesia tiene que prepararse para que pueda de alguna forma influenciar en el mundo que no conoce. Si el mundo no conoce, ¿cómo se va a preparar? Si la iglesia que conoce está dormida, pregúntese eso, hermano. Usted que conoce la palabra de Dios, ¿está verdaderamente listo para la venida del Señor? ¿Se ha preguntado si la trompeta de Dios suena hoy? ¿Estará usted listo para presentarse delante de Dios y presentarse, como dice, estar digno de estar de pie delante de Jesucristo cuando Él venga? Pues en esta ocasión, en este mensaje, quiero decirles que tenemos que estar listos, como dice el profeta Isaías, en el capítulo Isaías 58 y el verso 1. Dice, levántate y clama en voz de cuello. Eso quiere decir que abras tu garganta, abras tu voz y promulga. Y dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Anuncia a mi pueblo. No que anuncie al mundo que no conoce. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Y dice, y la casa de Jacob, que se aperciba de su pecado. Oh, que busquen cada día y busquen mis caminos y se aperciban y se vuelvan a mí. Dice, se vuelvan a mí mientras que yo pueda ser hallado. También nos sigue diciendo en el verso 7. Verso 7 dice que no partas, que dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Dios te está pidiendo aquí que compartas tu pan con el hambriento. Y que a los pobres, dice, a los pobres errantes albergues en tu casa. Y que cuando veas al desnudo lo cubras. Y que no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano, aquel que tiene necesidad, dice. Y entonces esta es la promesa, el verso 8. Entonces nacerá tu luz, dice. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y tu justicia irá delante de ti y la gloria de Dios, la gloria del Señor, la gloria de Jehová, entonces va a ser tu retaguardia y invocarás, dice el verso 9, invocarás y oirás la voz de Jehová y clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en mí el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, Dios tiene que despojarte de todas esas cosas. Porque si tú das pan al hambriento, el verso 10, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz. Y dice que la oscuridad vendrá a ser como el mediodía. Fíjense qué gloriosa es la palabra de Dios, ¿eh?
Te dice que en medio de las tinieblas van a ser su luz admirable y en medio de la oscuridad será como el mediodía, pero tienes que volverte a Dios. Dice el verso 11, entonces Jehová te apacentará siempre y en la sequía va a saciar tu alma y dará vigor a tus huesos. Escucha esto, hermano. Dice que el Señor te pastoreará siempre. Y en la sequía va a saciar tu alma y va a darle vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la promesa que Dios tiene en su palabra. Y esta es la palabra, dice, que el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra dejarán de ser, pero su palabra no pasará. Entonces dice que podrás edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación a generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas. Dios tiene promesas grandes para ti. Por eso en esta hora te pide que te levantes. El verso 1 que dice que levantes tu voz en cuello, que no te detengas. Alza tu voz, álzala como trompeta, anuncia su rebelión, el pueblo. Y ese es el pueblo que ama y que conoce a Dios. También en Ezequiel 3:16 nos dice su palabra. Ezequiel 3:16. Que si tú conoces de Juan 3:16, conoces del amor de Dios, conoces que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces tú tienes que dar por gracia lo que por gracia recibiste. Si tú conoces Juan 3:16, entonces levántate y comparte Ezequiel 3:16 y sé como el atalaya, dice el atalaya de Israel. Dice así su palabra. Aconteció en Ezequiel 3:16 que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca. Por eso les digo que este mensaje es para la iglesia, los que oyen, los que entienden la palabra, pero para que se levanten. Aquellos que oyen la voz de Dios, oyen su palabra. Palabra que dice, palabra que yo he puesto, o palabra que has oído tú de mi boca. Y ve y amonesta al pueblo de mi parte, amonesta a la iglesia, amonesta a los pastores, que muchas veces están predicando el evangelio y no están predicando el evangelio del reino completo. Están predicando solamente buenas noticias, pero el evangelio del reino es completo, es todo el concilio de Dios. El evangelio del reino es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y le dice: levántate y ve como atalaya a la casa de Israel. Y dile al impío: de cierto moriréis. Y si... verso 18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás. Y si tú que conoces la verdad, conoces Juan 3:16, conoces del amor de Dios, tú no le amonestares, ni le hablares, ni le dijeras que está mal, para que ese impío, ese pecador, se arrepienta y sea percibido de su mal camino. Y se arrepienta a fin de que viva. Entonces el impío morirá por su maldad, pero su sangre va a demandar de tu mano. Esto quiere decir, hermano, que si tú conoces la verdad, y la verdad te hace libre, y la verdad te da vida, y te da vida eterna, te da salvación. Y si tú conoces a alguien de tu familia, a un amigo tuyo, a alguien que trabaje contigo, a alguien con el que tú tengas cualquier interacción, porque Dios te va a pedir cuenta por eso.
Si tú que conoces la verdad no alzas tu voz en cuello y te detienes y no compartes el evangelio y este pecador es juzgado por Dios y muere, dice que la sangre de él va a demandar de tu mano, ¿eh? La sangre de ese pecador va a demandar. Pero, verso 19, pero si tú le amonestares y amonestas a este pecador y a este impío y este que anda perdido y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, verso 19, él va a morir en su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de la injusticia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, en el verso 20 dice, él va a morir porque tú no le amonestaste. Fíjense qué gran responsabilidad nos dejó el Señor. La responsabilidad de dar por gracia lo que por gracia recibimos. Recibimos salvación, recibimos vida eterna, recibimos la palabra de Dios. Ahora esa palabra ministra a nuestro corazón, pero tenemos que compartirla. Porque si tú no la compartes y él muere en su pecado y vivía junto a ti, tal vez era tu hermano, tal vez era tu tío, tal vez era tu sobrino, tal vez un primo, o tal vez solamente un compañero de trabajo, tú estás obligado a compartirle. El Espíritu Santo se va a encargar del resto. El Espíritu Santo es el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Pero tú eres portador, eres colaborador junto con Dios del Espíritu Santo. También en Ezequiel 33 dice, hijo de hombre. Ezequiel 33. En el verso 2. Hijo de hombre, cuando yo trajere la espada sobre la tierra y al pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Aquí quiere decir que Dios escoge, está escogiendo a alguien que esté de centinela, de atalaya en la torre y que vea venir la espada sobre la tierra y tocarle la trompeta para avisarle al pueblo. Cualquiera que oyere pues el sonido de esta trompeta, en el verso 4, dice, y viniendo la espada, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Pero tú como centinela, tú como atalaya, tú como vigía, tú como ese que dice aquí que Dios te ha puesto sobre la casa de Israel para que vigiles. Y tú no suena la trompeta de alarma. Entonces la sangre de ese pueblo va a clamar contra ti, pero si tú suenas la trompeta y ellos ignoran la trompeta, entonces tú habrás salvado tu parte. Y la sangre de ellos será sobre sus cabezas, no sobre la tuya. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, dice, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Oh, gloria a Dios. Con este mensaje quiero decirles que la iglesia tiene que apercibirse antes de que llegue el fin. Y quiero decirles esto, es el fin del siglo, el fin de la gracia, el fin de la iglesia, pero no es el fin del mundo. La Escritura dice más de 140 veces que Dios hizo la tierra para que permaneciere para siempre y que reinaremos sobre la tierra porque Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y esta palabra solamente la iglesia la cree, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y tiene que estar lista. ¿Para qué? Para que se aperciba y discierna los tiempos y empiece a compartir con pasión las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio del reino, el reino completo, el Evangelio completo. Con las almas perdidas que no tienen esperanza, que no tienen fe, que viven sin Dios y sin temor de Dios y que tienen que entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y tienes que decirles que estas son las últimas buenas noticias. Las únicas, fíjate lo que te estoy diciendo, hermano.
Estas serán las únicas buenas noticias que la gente va a escuchar alrededor del mundo en estos últimos días. Aunque la mayoría de los creyentes dice que el día y la hora nadie lo sabe, y lo usan como una excusa para ignorar el resto de las escrituras, que hablan claro de esto, como Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice, tú Daniel, cierra y sella este libro, ciérralo y séllalo. 2500 años atrás se nos dijo, cierra y sella esto, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero este libro estaba cerrado y sellado, pero ahora en este tiempo se han empezado la luz empieza a venir sobre las escrituras y todo lo que estaba cerrado y sellado se está empezando a revelar. Y la iglesia, en vez de escudriñar y estudiar a fondo las escrituras que hablan de esta dispensación de tiempo hace más de 3500 años, por diferentes hombres de Dios inspirados bajo el poder del Espíritu Santo, en vez de ponerte a escudriñar las escrituras para poder entender todo lo que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin que no se podía descifrar, pero ahora en nuestros días se está revelando delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Es por esto que yo creo, porque conozco las escrituras, que somos la generación que vamos a provocar la segunda venida del Señor a la tierra. Nosotros, los que vivimos en esta era moderna, en este ritmo vertiginoso, en este ritmo acelerado, en este tiempo de tremendos avances científicos y tecnológicos, donde la ciencia ha tomado el lugar de Dios en la sociedad. Fíjense lo que está pasando. La explosión de conocimiento que se está duplicando en todas las áreas de nuestra vida, como en las telecomunicaciones, en la transportación, en la medicina, en todas las áreas. Que vemos avances científicos grandísimos, pero también vemos una población demográfica que se está enriqueciendo más y más a unos cuantos. La explosión demográfica está enriqueciendo a unos cuantos más y más que controlan y que dominan la producción de comercio, de las finanzas, de la producción, el comercio, finanzas. Los que manejan toda la economía se están enriqueciendo, mientras que la mayoría de la población cada día es más pobre. Y esto está trayendo tremenda angustia y confusión en las naciones de la tierra, como no había ocurrido jamás en la historia de la humanidad. En vez de traer lo que el hombre necesita, amor y paz para la vida. Con esto termino esta parte, porque dice en Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra habrá angustias de las gentes. Déjeme decirle que los problemas que aquejan a las naciones de la tierra están tan grandes que no tienen solución y están confundidas, dice, por el bramido de las olas del mar. Quiero decirles, hermanos, que yo he dedicado, desde que conocí al Señor, a escribir libros, y hablo precisamente de esto. Pero empecé mi primer libro con Un matrimonio feliz. Es un libro que lo publiqué en español, después en español y en inglés. Cómo tener un matrimonio feliz en estos días. How to have a happy marriage in this life. Después escribí otro libro que se llama Conquistando la Tierra Prometida. Conquering the Promised Land. Y es un estudio de cómo llegamos a este país. Después, ¿cuál será el futuro de esa tierra prometida? Y también el último, que es la crisis en el Medio Oriente, que habla de todas las profecías y todas las cosas que traje en este mensaje, preparándonos para la segunda venida del Señor. Y un mensaje es para la iglesia que conoce. Esta es la iglesia que ha sabido, de Juan 3:16, que conoce el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pues ahora te está diciendo que te apercibas, que te prepares, porque la venida del Señor está cada día más cerca, a las puertas.
Sin más, se despide con ustedes hasta el siguiente programa, el evangelista Abelardo Rivera Villanueva. Ahí están mis números de teléfono en la pantalla para cualquier conferencia o cualquiera de estos temas, cualquiera de estos libros. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en la próxima. Amén. Amén.